El 13 de mayo de 2012 tuve la oportunidad de realizar con doña Laura Chinchilla la primera entrevista 1-1 con la presidenta de turno para un blog independiente. Hasta donde sé, este de hoy es el primer 1-1 de un presidente costarricense para un podcast nativo digital, Signos de los Tiempos. Yo soy Cristian Cambronero y en este tercer episodio converso con el presidente Luis Guillermo Solís Rivera, solo 3 semanas de que deje su cargo. La gran mayoría de las preguntas fueron sugeridas por ustedes a través de la página facebook.com/cambronero.cr. Empezamos. Animal con palabras. Saludos, presidente. Bienvenido a Animal con Palabras. Muchas gracias, Cristian. Estamos grabando hoy martes 17 de abril del 2018 aquí en su despacho, en Casa Presidencial en Zapote. Muy ocupado por estos días, estos últimos días. Sí, muy ocupado porque hay mucha cosa que está terminándose, obra, reuniones que teníamos que hacer, etcétera. Y nos pasa en esta época lo mismo que antitos de Navidad. Usted ha visto cómo en antes de Navidad todo el mundo quiere resolver lo que no se resolvió el resto del año, ¿verdad? Como si fuera a acabarse el mundo. Bueno, más o menos pasa ahora lo mismo. Es esa misma sensación de que ya todo tiene que terminarse porque ya el otro gobierno viene. Entonces, bueno, ¿es eso o al contrario? Gente que todavía llega y te saca una lista, ¿verdad? Mire, que me gustaría que se resuelva tal y tal y tal cosa, lo vea, pero me quedan 15 días. No importa, pero después usted lo pasa al propio presidente. Entonces hay de los dos, pero en todo caso mucho trabajo. ¿Cómo se siente usted por estos días? No desde el punto de vista de la agenda, sino desde el punto de vista de las emociones. ¿Cómo son los últimos días? Me siento muy bien, estoy muy contento. De vez en cuando me entra la llorona, ¿verdad? O sea, se siente uno un poquillo melancólico, ¿para qué decirle que no? Ve a la gente, se siente contento por escucharlos, por visitar comunidades, saber que ya no voy a volver a esas comunidades como presidente. Probablemente sí, como ciudadano en algún otro momento, pero no como presidente. Entonces ahí empieza uno también a ponerse tierno, ¿verdad? Y la verdad es que este es un trabajo muy duro, pero también lleno de satisfacciones y también uno siente que ya se va. Le cuento un cuento. Por favor. De una de esas sensaciones. Usted sabe que la banda presidencial no se usa a granel. Uno se pone la banda cuando toma posesión. Yo la uso cuando cuando recibo embajadores, cartas credenciales, y eventualmente también cuando estoy dando el informe al Estado de la Nación el 2 de mayo. Pero fuera de eso no. Y el otro día me puse a pensar que cuando yo entregue la banda presidencial al presidente Alvarado, la última vez que me la ponga es cuando me amortajen. Antes de que me lleven a cremar, que me quitarán la banda, espero, para que la guarde la familia. Pero viera cómo me golpeó eso, ¿verdad? Porque es una sensación, cuando yo me pongo la banda me pongo solemne. Yo no soy muy solemne, pero ahí me pongo muy solemne, porque recuerdo en toda su profundidad y con todo su peso lo que significa ejercer la primera magistratura de la República. Muy dramático, Luis Guillermo. Muy dramático. Yo que pensé que hablar de los últimos días ya iba a ser de por sí. Esa fue muy dramática. Muy dramática, sí. Le iba a decir esto al principio, que si me lo permite durante esta conversación, le voy a decir solo don Luis Guillermo. Sí, claro, yo recuerdo que al principio de su gobierno usted decía que no le importaba si le decían precio. No me ha importado. Y se lo digo por esta razón, porque me gustaría pensar que puedo tener esta conversación más con la persona que con el presidente, con el político. Entonces, ese es el espíritu. Sí, claro, con mucho gusto. Le propongo que lo intentemos. Claro que sí. Usted es historiador. Desde la perspectiva del profe Solís, ¿cómo cree que lo va a recordar a usted la historia de Costa Rica? Puñeta, qué complicado. Bueno, yo creo que el tiempo va a permitir que se vean matices en la administración que hoy son difíciles de percibir, ¿verdad? Especialmente, no tanto por la administración misma, sino por el tiempo en que vivimos. Estamos en un tiempo de mucho cambio en el país. Costa Rica está cambiando desde hace ya algunos años, no pocos, pero los cambios ya ahora sí se están notando más. Y por lo tanto, es como cuando uno llega a un río y el agua está turbia, que no se ve el fondo del río. Yo creo que eso hace muy complicado que se perciba el acto político en toda su magnitud y lo que significa, la trascendencia que tiene, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, cómo se va a ver dentro de 25 años el hecho de que hayamos construido un centro de convenciones. Puede ser que tengamos otro muchísimo más grande, ¿verdad? O puede ser que se diga, mira,
este primer centro de convenciones fue la puerta de entrada a cosas mejores. No lo sabemos, la distancia no es lo suficientemente larga y el tiempo es muy confuso, el tiempo en el que vive el país, la sociedad costarricense. Cuando uno es presidente, eso se tiene presente a diario, ese peso del legado, de la permanencia de casi que cualquier acción, las sencillas, las grandes, porque no es un peso menor. Algunas veces le mentiría si le dijera que todo el tiempo, porque la rapidez con que uno toma decisiones, la rapidez con que se van produciendo hechos, a veces no le dan tiempo a uno de pensarlo tanto. Lo que pasa es que yo profesionalmente sí lo pienso porque como historiador sé que voy a estar en los libros, para bien o para mal, probablemente para ambas cosas, pero entonces sí lo pienso más. Por eso es que me gusta mucho tener ahí a Castro Madrid como cabecera de mi escritorio, porque cuando veo a don José María Castro Madrid, nuestro primer presidente de la República, y me siento y me pienso el 47º que llegó al poder, me doy cuenta de esa realidad, de ese peso histórico que tienen los hechos y que me hacen ser colega de grandes presidentes como Juanito Mora, Alfredo González Flores o don Pepe Figueres, a quien tengo aquí también cerca para verlo. Se duerme bien siendo presidente, don Yo Guillermo. pensaba que sí, al principio viera que hacía alarde de que a mí no me desvelaba la política. Ahora ya ni cuando duermo rico estoy tranquilo. Para mí dormir rico es dormir con lluvia, por ejemplo. Y ahora empieza a llover y si sigue lloviendo después de las 2 de la mañana, yo me despierto sobresaltado porque no sé si habrá una inundación en algún lado, ¿verdad? Y, y claro, hay días que son más complicados, tensiones que no lo dejan a uno dormir, pero no tomo pastillas y un tecito de tilo es la mejor cosa que me puede pasar en estos días cuando no puedo dormir. Si usted tuviera que mencionar un solo gran logro que marcó su gestión, solo uno, ¿cuál sería? Otto, el manejo del huracán Otto, porque nos hizo ver lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y no solo a mí, sino al país, ¿verdad? Y me parece que ese fue como un punto de inflexión. Y no porque se diga que lo manejamos muy bien desde el gobierno, es que no fue solo eso, fue la solidaridad maravillosa que el pueblo de Costa Rica tuvo después de que pasó el huracán, eh, la forma como las instituciones se volcaron a ayudar, ciertamente con una cierta guía del gobierno, pero la fuerza, la hermosa presencia de los bomberos, de las escuelas, de los Boy Scouts, de los, la Cruz Roja, la fuerza pública, las comunidades. Nosotros no habríamos logrado evitar centenares, tal vez hasta miles de muertos si no hubiera sido por la forma como las propias comunidades ayudaron a evacuar las barras del Caribe o incluso las comunidades aledañas del río San Juan. Entonces creo que fue un momento como hermoso, como culminante de una Costa Rica diferente y hermosa y buena. Me parece bien interesante pensando en los logros y también en los desaciertos, que muchas veces pueden ser circunstanciales, como este que usted me está mencionando, o pueden ser planificados, pero se le da una excesiva importancia, las promesas de campaña, los planes de gobierno, etcétera, y de pronto el gran legado de una administración es fruto de las circunstancias. Sí, porque desencadenó muchas cosas que eran imprevistas. Es decir, yo podría mencionarle 2 o 3 más. Por ejemplo, la cantidad de migrantes que pasaron por aquí, Cristian, solamente cubanos, 8,000. Haitianos, cerca de 25,000. Eso no estaba esperado, eso no estaba en el guión, tampoco. Y permitió ver a un cantón como el Cantón de la Cruz y los cantones aledaños en la zona fronteriza, también volcarse con una humanidad impresionante sobre todas aquellas personas desplazadas, acogerlas en sus casas, convertirlas prácticamente en miembros de su familia, sacrificar un fin de año desde la Navidad hasta las fiestas de Año Nuevo para garantizar que las personas estuvieran bien. Otra circunstancia, ¿verdad? Y así como esa, Nate, los terremotos, etcétera. Todo eso no estaba en el guión. Y mire que han sido momentos culminantes de la administración. El mayor desacierto, don Luis Guillermo, y entiendo que puede ser en esa lógica, una promesa incumplida o puede ser fruto de las circunstancias. Mire, yo creo que habría que hacer un análisis como muy para ver si hay otro que nos haya generado, golpeado tanto.
pero probablemente todo lo que tiene que ver con el cementazo, ¿verdad? Porque ese es un proceso que nos desgastó mucho. Creo que hubo, tal vez fue tardía muchas de las respuestas que dimos. Confiamos mucho en que todo estaba muy claro y que la gente simplemente iba a decir, no, no, el presidente no roba, no, no, no. ¿Qué va? Se nos vino una avalancha encima y sería mentir decir que no nos afectó mucho. Nos afectó mucho en los números, en credibilidad, en confianza. Eh, y pudo haber tenido consecuencias mucho más drásticas y la gente misma no se da cuenta que también había en todo aquello mucho de posverdad, mucho de mentira, mucho de manipulación, ¿verdad? No todo, pero algo de eso. Vamos a volver al cementazo más adelante, creo que es ineludible. Muchas de las personas que participaron planteando preguntas para esta conversación, que tengo que decir, la gran mayoría está basada en las preguntas que nos sugirieron los que nos escuchan, me pedían preguntarle si se había arrepentido usted en algún momento, pero yo pensaba esta mañana que más bien debería preguntarle cuántas veces se arrepintió a lo largo de estos 4 años. Nunca. Y se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Para mí, haber sido electo presidente, haber ejercido el cargo y con mis luces y mis sombras, como todos mis ilustres predecesores, haber llegado al final y poder entregárselo a mi sucesor en paz y con un país ordenado, es el honor más grande que me pudo haber pasado en la vida. Ha habido momentos muy duros, pero un momento, un segundo en que yo haya pensado para mí, ¿En qué hora me metí en perdón el eso? francés, qué mierda. Ajá. ¿En qué momento me metí en esto? Nunca, nunca. Tal vez no se arrepiente, pero se sintió agobiado en algún momento. Usted decía en su toma de posición que cuando flaqueé, denme fuerzas, le pedí a los costarricenses. ¿Cuál fue un momento de flaqueza y quién le dio esas fuerzas? No, momentos de flaqueza muchos y momentos de dolor y de angustia. Yo incluso he hablado de aquello que se menciona muchas veces, de la soledad del poder, ¿verdad? Cuando uno sabe que está solito frente a las presiones y tiene que tomar una decisión y ni modo. Muchas veces, desde momentos muy tristes, que son tristes por circunstancias que son tristes, la muerte de compatriotas eh, en el naufragio en Nicaragua, o en Otto, o en Nate, que se nos murieron 2 o 3 veces más compatriotas, hasta momentos de gran soledad, como por ejemplo las horas previas a la aprobación de la reforma procesal laboral, donde tenía una carga, ¿verdad? Y yo sentía, y ahí el que me dio fuerza fue la imagen de la reforma social, el doctor Calderón Guardia, don Manuel Mora, el monseñor Sanabria frente a aquellos. Si ellos pasaron por aquello, ¿cómo no va a pasar yo por esto? Cómo no voy a asumir eso? O el tema de la fertilización in vitro, esa fue otra, dura, 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 ¿verdad? Y es lo que toca, no estoy diciendo que tiene que darme las gracias a nadie y decir, ay, chaval, lo más valiente. No, eso es lo que le toca al presidente. Y así como esas, uno podría buscar más anécdotas. Mi familia me ha dado mucha fuerza. Vea, los ataques que han tenido que sufrir mis hijos, Cristian, que usted que es hombre de redes sociales y tal, los ha visto. Injustos, contra muchachos que han sido trabajadores, estudiosos, empeñosos, que han sacado lo que tienen por fuerza propia, porque no les he dado yo más que la oportunidad de estudiar. Verlos, como los han tratado, a mis hijas, a mi hermana, las insinuaciones que han hecho y las acusaciones falsas que han tenido que enfrentar, eso para mí ha sido terrible. Justamente hace una semana su hijo Ignacio publicaba en sus redes una captura de un mensaje que él mismo posteó el 6 de abril del 2014, la noche en la que usted ganó la elección en segunda ronda. En el mensaje original él celebraba que su papá iba a ser el presidente número 47 de Costa Rica. Pero en el posteo de hace unos días decía Ignacio que aquel también fue el día de mayor incertidumbre, de mayor miedo. ¿Qué nos esperaba como familia? Escribió. Este, Imagino que efectivamente para la familia es una carga bien importante cuando además no son ellos los que ejercen el cargo. Claro, y a quienes no puedo defender. Es que eso es lo peor. Yo puedo defender a un ministro, yo puedo defender a un presidente ejecutivo, yo puedo defender a un diputado, yo puedo defender a un amigo mío, puedo defender a un empresario, a un sindicalista, pero no puedo defender a mis hijos, no puedo defender a mi familia. ¿Por qué no, Luis? Porque si lo hago,
más bien los meto más en el entredicho, en la comidilla, en el chisme, que los expongo. Usted sabe lo que es tener que decirles a mis hijos, a mi hermana, defiéndanse solos. Y yo lo único que voy a hacer es contemplarlos. Es terrible. Porque además, como usted bien lo señala, ¿de qué culpa tienen ellos de ser familia mía? ¿Verdad? Cuando usted empieza la aventura de aspirar a la candidatura del Partido de Acción Ciudadana y después a la presidencia, lo acuerpa a su familia completa. Fue una Sí, decisión, claro. fue una decisión colectiva. Fue una decisión colectiva. La pura decisión misma, cuando la anuncié, solo estaban los gemelos conmigo, porque fue una noche de copas, una noche loca, en donde estábamos conversando sobre eso y dije, no, ok, vamos a entrarle. Ya habíamos hecho una serie de consultas, pero la decisión definitiva fue una decisión en donde la familia sí participó, porque no puede ser de otra manera. Usted no se puede meter en esto sin que la familia, porque se pierde probablemente la elección y se pierde la familia también. Hablando de perder, ese 6 de abril usted gana las elecciones, pero ¿qué pierde? Ese mismo día o ahora 4 años después, ¿qué se pierde? La respuesta cajonera es la intimidad, pero eso así puesto suena muy cursi y además dice poco. Pierdo la posibilidad de tener mi circunstancia al margen de los acontecimientos. Ya eso no va a ser igual nunca más. O sea, yo voy a seguir siendo el presi, así como mis alumnos todavía me dicen profe cuando me encuentren, profe, mire, ¿qué tal? Así voy a ser el presi, ¿verdad? Bueno, y ahí para adelante algunas otras cosillas que me van a decir, ¿verdad? Recordando con poco cariño a mi mamá. Pero ya dejé de ser el anónimo, el que podía ir a un lugar y no ser reconocido, a no ser que esté en otro lado, ¿verdad? En otro país, en otro que no pienso irme a ningún lado de manera permanente como algunos están sugiriendo, ¿verdad? La verdad es que es eso, uno deja, y se convierte como, decía Felipe González, que en un jarrón chino se vuelve un expresidente, ¿verdad? Que es demasiado valioso, pero nadie sabe dónde ponerlo. Bueno, más o menos eso. Ya yo ahora, de ahora en adelante, pues voy a ser reconocido, como le digo, para bien y para mal. No voy a poder ser completamente yo. Volveré a mi vida, pero no volveré a ser completamente yo. Amigos, perdió amigos. Sí, perdí amigos, perdí conocidos y gané un montón de amigos y un montón de conocidos. Yo no veo la política como una suma, como en clave de suma cero, ¿verdad? Que lo que pierdo en un lado lo gano. No, yo lo veo como un proceso normal, en donde sí, se ganan y se pierden amigos. ¿Perdió amigos que entraron con usted a hacer gobierno? Pues mire, no lo sé porque no me he sentado con ellos a valorarlo, ¿verdad? Si usted piensa, por ejemplo, en don Víctor Morales Zapata, yo con Víctor no me veo desde hace muchos meses, desde antes de que yo hiciera ni siquiera he hablado con él por teléfono. O con don Melvin Jiménez tengo muchos meses de no verme. Y no nos hemos puesto a ver, ¿verdad? Si somos amigos o no somos amigos, si se puede reconstruir la relación. A lo mejor sí, no lo sé. Con dirigentes políticos a quienes no nombré en el gabinete, que les decían que eran amigos míos, o que no nos nombré en una embajada y se enojaron. Dirigentes en el territorio que están muy molestos conmigo y que no creo que me hubieran apoyado en una hipotética reelección o en una cosas que no van a ocurrir, pero que así es que no sé, supongo que algunas se podrán reactivar y otras no. Son parte de las víctimas que quedan en el camino. Don Luis, la última vez que yo conversé con usted en este mismo despacho fue a finales del 2014, antes de que se cumpliera su primer año de gobierno. Yo publiqué un texto titulado Estimado Luis Guillermo en la revista, en la columna que escribía en la revista dominical del periódico La Nación, que era básicamente un reclamo ante la sensación de inacción que muchos costarricenses percibíamos de un gobierno que durante sus primeros meses parecía o sentíamos que no iba para ningún lado. A raíz de esa publicación, su despacho nos invitó a conversar, a mí, a varios colegas, y usted nos aclaró lo que se estaba haciendo y conversamos sobre lo que se pensaba hacer.
En mi opinión, esa sensación, esa decepción se prolongó y yo diría que acompañó a su gobierno durante los 4 años. Anoche leyendo ese texto de nuevo me preguntaba cuánta de esa decepción fue resultado de las expectativas más que de las acciones. ¿Usted diría que su campaña fue populista, que se crearon expectativas imposibles o improbables y que usted pagó el precio siendo presidente? Es probable que se haya tenido durante la campaña un optimismo exagerado. Yo no creo que nos planteásemos la campaña en términos populistas como se plantean las campañas actualmente en la época de la posverdad, ¿verdad? Yo no creo que soy un populista, aunque algunas personas puedan pensarlo. Yo no me valoro así. Tengo muchos defectos, pero probablemente ese no es uno de ellos. Pero sí quizá un optimismo exagerado un voluntarismo, dirían los estructuralistas, ¿verdad? Un voluntarismo sobre la capacidad que tiene un gobierno de hacer las cosas simplemente porque, porque tenemos las ganas de hacerlas, de sacarlas adelante. En un país como este, en un sistema político en transición, eso se vuelve complicado. No siempre es posible resolver con tanta rapidez como uno quisiera, aún con más experiencia que la que teníamos al principio de gobierno. Yo estaba pidiendo también razonablemente meses para poder hacer cosas que no se podían ver de inmediato, ¿verdad? Yo hoy, por ejemplo, le puedo hacer a usted una lista, y de hecho le estamos preparando para el señor presidente electo, de un montón de cosas que quedan de camino a pocos meses para concluirse. Yo no tuve esa posibilidad. Y muchas de las cosas no me las dijeron porque no existían. Es decir, posibilidades de resolver temas rápidamente. Algunas sí, otras no tanto. Eh, entonces, había optimismo exagerado, quizá mucho voluntarismo, eh, pocos recursos. Nosotros mismos nos metimos en una retórica que hoy a mí me parece un poquito absurda, de orden partidario. Por ejemplo, yo desmantelé todo el presupuesto que había para comunicación, porque Dios guarde gastar, ¿verdad? Gobierno PAC gastando en comunicación, aquello era poco menos que Luis Guillermo se pone de Goebbels, ¿verdad? A montar una maquinaria de propaganda, un gran error. ¿Cómo no hay comunicación en esta época? Y no como propaganda, sino como rendición de cuentas. ¿Cómo hace la gente para saber, en un contexto en donde los medios empezaron crecientemente a, a adversar al gobierno de manera muy agria, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos para comunicar si no teníamos los recursos para ello? Entonces son cosas que complicaron un poquito la gestión. Creo que al final hemos ido sacando la tarea y la gente lo va notando más, pero, pero sí fue un tema complejo al inicio especialmente. Ese 8 de mayo de 2014, en la toma de posición, usted hablaba de una primavera política. Anoche viendo el discurso me llamó mucho la atención esa frase que no recordaba. Eh, Tras sus primeros meses en el gobierno, usted dijo aquello de que no era lo mismo verla venir que bailar con ella. ¿Qué era lo que usted se imaginaba antes de asumir la presidencia? ¿Cómo era ese sueño? Sí, yo creo que había mucho realismo también. ¿Se acuerda de la imagen de la finca en Charralada, que también usé Claro, en claro, campaña? claro. O sea, había claridad de que la cosa no era sencilla. Lo que pasa es que con la experiencia uno fue encontrando esquinas de la finca que eran verdaderas selvas amazónicas, ¿verdad? Tanto por la cultura burocrática que estaba entronizada en algunos lugares, quebrar eso ha sido muy difícil y no lo hemos logrado todavía. O sea, esto es un proceso que van a tener que seguir varios gobiernos. La maraña legal, que en Costa Rica sigue siendo, etc. Entonces, yo creo que entramos a esa finca encharralada, le entramos con muchas ganas y empezamos a ver que, bueno, para poder limpiarla, y limpiarla bien y ordenadamente y sacar de ahí el montón de animalejos que había, pues iba a tomar más tiempo del previsto. Ahora, la primavera política sin duda ocurrió, no por obra y gracia del gobierno, sino por la condición de la sociedad costarricense. Y tan ahí fue primavera política que hay una continuación, 4 años después, de un proyecto que teniendo todas las particularidades y diferencias que tendrá la administración Alvarado Quesada de la mía, forma parte de un mismo imaginario, en donde conjuntaron fuerzas sociales muy parecidas para combatir fenómenos que el pueblo está repudiando claramente hoy.
Dos elecciones mediadas por circunstancias bien particulares y muy distintas entre sí, pero ¿verdad? que forman parte de esa misma circunstancia histórica que yo le decía confunde tanto y nos impide saber si estamos al amanecer o en el crepúsculo de un momento histórico en Costa Rica. Yo pienso que estamos en un amanecer, ¿verdad? Que estamos en un momento donde las cosas están cambiando, saliéndonos ya del viejo modelo que está terminado, del Estado benefactor, hacia esa otra realidad nueva, ¿verdad? Eh, y que la propuesta política de mi administración y la del presidente electo, Carlos Alvarado, forman parte de esa misma circunstancia histórica. Don Luis, a mí me tiene un poco obsesionado el tema de la ingobernabilidad. Me parece que se ha convertido en un lugar común de uso excesivamente fácil. Se Muy quiere una fácil, excusa excesivamente fácil. para quienes nos han gobernado. Usted todavía sigue siendo el presidente. Si se lo preguntara así, eh, ¿usted me diría que se puede gobernar Costa Rica? Sí, se lo digo con toda fuerza. Sí, claro. Y como usted, yo creo que decir que Costa Rica es ingobernable es una excusa. Vamos a ver. Ingobernables son los estados del África occidental. Ingobernable puede ser alguna isla en nuestro hemisferio. Eh, Costa Rica, ¿cómo va a ser ingobernable Costa Rica? Con los niveles de eh, educación que tenemos, con las condiciones de nuestra economía, con nuestra ubicación geográfica, con las fortalezas de nuestras instituciones. No. Ingobernables otras naciones, la nuestra no. Puede ser que tengamos malos gobiernos, incluido el mío, puede ser que tengamos malos presidentes, incluido yo, pero ingobernables muy pocas naciones. A mí me parece que lo que tenemos es una nación que tiene instituciones desactualizadas, tiene leyes que son redundantes algunas, insuficientes otras, desactualizadas otras, y que hay que ordenarlas en una gran reforma política que no me tocó a mí hacer, le va a tocar yo no sé si a don Carlos parcialmente o a otros gobiernos, pero no podemos seguir ya con el nivel de división que hay en el país, con un modelo político presidencialista, Cristian. No podemos. Si nosotros necesitamos conformar mayorías de forma muchísimo más fuerte, con muchísimo más clara, y en estos momentos eso no se puede hacer porque la estructura fue creada para el bipartidismo y para un sistema presidencialista. Y así como eso le puedo dar un montón Y estamos en un momento también en donde el tema social es muy importante, donde tenemos que refundar el pacto social. Animal con palabras. Esto es Animal con Palabras. Converso con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. Don Luis, hablando de comunicación, hablamos hace un ratito y era uno de los temas que yo quería tocar. Cuando los presidentes van de salida, todos los presidentes son el peor presidente, todos los gobiernos son el peor gobierno. El peor gobierno que hemos tenido, dijo una periodista en nuestro país. Yo tengo la sensación de que con los últimos dos gobiernos, la administración de doña Laura Chinchilla y el suyo, ese juicio ciudadano ha sido especialmente duro. Creo que tiene que ver con que han sido los primeros gobiernos que han estado inmersos en un nuevo ecosistema de interacción y de comunicación con nuevos medios de comunicación y fundamentalmente o muy especialmente con la participación activa ciudadana, la generación de opinión a través de redes sociales. Pero creo que hay otras dos características que probablemente influyen mucho en la forma en que se valoran esas administraciones. Los casos de corrupción y una errática gestión de comunicación. Usted ahora me hablaba de la comunicación como rendición de cuentas, pero yo también creo en la comunicación a nivel netamente informativo, sin necesariamente la mediación de los medios de comunicación. Me parece que debería ser la aproximación de parte de un gobierno. ¿Usted cuánto valoraría que cada uno de esos dos aspectos afectan la forma en que hoy por hoy se está juzgando el gobierno que está por terminar? No, yo creo que muy parecido a lo que usted ha indicado. Yo creo que son dos factores muy determinantes. Además, la comunicación, cuando desmantelamos aquí todo el financiamiento, estaba yo pensando para hacer la labor de información desde la Casa Presidencial y junto con el ecosistema nuevo, ¿verdad? Uh-huh. No necesariamente pauta para pagarle a los periódicos, que dicho sea de paso, creo que también algo influye en la crítica que se le hace al gobierno, ¿verdad? Ya no había pauta para pagar espacios en pauta publicitaria en los propios medios, que eso ha ido cambiando también por las limitaciones
financieras, pero también porque ya las empresas y ya no les gusta pautar en esos medios porque encuentran que los medios tradicionales no les están dando réditos, y lo mismo las instituciones públicas. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con usted y creo que en el tema de los casos de corrupción también hay una exigencia ciudadana mucho mayor. O sea, hay menos paciencia, hay menos porque hay más información. En el pasado probablemente hubo casos de corrupción que nunca se visibilizaron y por lo tanto eh, las críticas pudieron ser más acotadas. Ahora prácticamente todo se sabe o se insinúa o se puede, y la gente tiene muy poca paciencia. Y yo creo que la existencia del acceso a lo digital además multiplica ese enojo ciudadano frente a lo que perciben como un acto equivocado, deshonesto, ilegal o presuntamente ilegal incluso. No hay márgenes para la tolerancia. Esos márgenes se han reducido mucho. Eso es muy bueno en un sentido porque hace que la sociedad sea más crítica, que se empodere, que se ejerza la soberanía popular en un sentido estricto. Pero también puede ser muy problemático desde el punto de vista de la verdad. Y aquí entramos en ese debate complejo sobre la posverdad y lo que esto significa para las nuevas sociedades democráticas. Usted ahora me mencionaba el tema del cementazo, haciendo la autocrítica de que tal vez el abordaje fue lento. A mí me llama mucho la atención lo generalizada que me parece que está la percepción de que en efecto el accionar de la presidencia de la República fue excesivamente pasivo en el caso del cementazo. Puntualmente, ¿usted cómo valora la forma en la que se actuó desde aquí con esa papa caliente, más allá de cuánto se tardó en tomar determinadas acciones, la contundencia o la importancia que se le dio o que no se le dio desde el discurso de la presidencia? Es una muy buena pregunta, Cristian. Déjeme ver si puedo abordarla desde esta perspectiva. Hubo como dos consideraciones. La primera, quizá de buena fe, pero con mal tino político, fue que como no habíamos hecho nada malo, que el presidente no estaba vinculado, que había personal de la casa presidencial que no estaba metida en ninguno de estos enredos, que lo que había era una política pública, que la política pública la habíamos puesto en nuestro plan de campaña, que la habíamos convertido en parte del Plan Nacional de Desarrollo, que destruir el duopolio era parte de la cosa, que el Ministerio de Economía había actuado en ese sentido, que se había gestionado. Entonces, todo estaba bien. Entonces, como no se había hecho nada malo, entonces, ¿para qué ponernos a correr, a responder más bien a cosas que se estaban diciendo que no eran ciertas? Pero claro, después empiezan a aparecer complicaciones, empiezan a aparecer actos claramente, al menos reñidos con la transparencia, y se genera, me parece, de manera muy rápida, un tsunami, ¿verdad?, ciudadano que se vuelca sobre el tema y que nos arrasa, habiendo nosotros reaccionado muy lentamente. Creo que ese es un tema. Y el otro tema es el de la mesura y la prudencia con que tiene que actuar la presidencia. A usted, esto le puede parecer a usted demasiado cursi, que se lo diga, pero yo juré defender la Constitución y las leyes de la República. Yo no tengo la posibilidad que tienen muchos otros en este país de andar juzgando y condenando a la gente porque lo dice una red social o porque lo pide un periódico. Y en ese sentido, era casi obligatorio ser mesurado. Me explico, yo no podía saltarme a la torera las obligaciones de legalidad que el gobierno de la República tiene. Entonces, esto no lo entiende nadie, Cristian. Esto no lo entiende nadie. ¿Por qué? Porque parece que es una lentitud cómplice, que hay una lentitud que lo único que hace es que demuestra lo calculador que está haciendo el gobierno para no comprometerse y entonces caminar por el margen de la legalidad. No es eso. Don Luis, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero me parece que se refiere a la responsabilidad legal de los hechos No, aparentemente ética, irregulares. Incluso ética, porque es que es al final de cuentas el invertir el peso de la prueba. Es pasar de un sistema, de Estado de Derecho, en donde usted es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario, a uno en donde usted es culpable hasta no se compruebe lo contrario. Le entiendo, pero hablemos de la responsabilidad política. Usted, hay una captura de un tuit suyo de marzo del 2014 que se lo han recordado en las redes sociales infinita cantidad de veces,
donde usted decía textualmente: en este país no hay responsabilidad política. En países europeos el mínimo escándalo sería una renuncia del gobierno en pleno. Eh, Uno se puede poner a pensar que si fuera por mínimos escándalos, usted habría tenido que renunciar 10 veces. Pero en casos puntuales, en medio del escándalo del cementazo, hubo una ausencia absoluta de responsabilidad política sobre varios de los actores a los que se les dio una excesiva oportunidad. Y bueno, don Mariano Figueres, para ponérselo un ejemplo, sigue hasta hoy en su puesto. Entonces, más allá de la responsabilidad legal, que evidentemente no le toca al presidente establecerla, la responsabilidad política se cobró. Bueno, es que ahí también hay otras responsabilidades políticas que atender. Vamos a ver. ¿Por qué sacrificar por responsabilidad política a alguien a quien todo el mundo señala responsable políticamente de algo que no hizo? Pero todo el mundo de su partido, el candidato a la presidencia, la comisión legislativa, es un todo mundo, muy todo mundo. Sí, es un todo mundo, pero yo soy en última instancia el que soy responsable político y que tengo que tomar decisiones que a veces no son populares. Ya, nosotros hemos actuado con mucha contundencia también en el caso de Judesur. Hemos actuado con mucha contundencia en el caso del Infocop. Así como se nos pueden endilgar algunas equivocaciones de índole político, yo no tengo problema con asumir la responsabilidad política. Pero entonces le pone usted el pecho a las balas de la responsabilidad política en lugar de sus subalternos. Por eso es que me eligieron a mí, no a ellos. A ellos los elegí yo. Y cuando yo creo pero no es que un hay costo muy alto, don Luis Guillermo, para su administración. Sí. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Porque yo, le voy a decir por qué, porque yo tengo que salir de aquí y ser capaz de ver a la gente a los ojos, como lo estoy haciendo. Yo aquí no me he escondido. ¿A la gente de San Mariano, por ejemplo? No, a la gente. Y a la gente no la voy a poder ver a los ojos si yo no me siento bien conmigo mismo. Para mí, la gran preocupación, digamos, íntima mía como presidente es que en la mañana, cuando me afeito los 4 pelos que tengo en la barba, yo al que vea en el espejo pueda vivir con él. Porque soy el que voy a vivir con él el resto de la vida, ¿verdad? Y yo tengo que actuar según mi conciencia y según lo que yo creo. Y en el caso de Mariano Figueres, yo no veo que Mariano haya cometido ningún ilícito. Lo conozco desde hace demasiados años. He estado con él, pasado por demasiadas veces. Entonces me piden que ponga la cabeza de Mariano en una pica. Y en política lo dice el dicho, usted no se entierra con sus amigos. Usted va al entierro de sus amigos, pero no se entierra con ellos. Bueno, yo soy de otra época entonces y hago otro tipo de política, pero hay algunos casos en donde yo sí defiendo a la gente y este es un caso en el que la he defendido. Ahora usted me dice, sí, pero es que todo el mundo está en contra. Bueno, sí, pero yo no. Y el pago, entonces, ¿quién paga la cuenta? Yo. Y sí. Y también ese es el mismo presidente al que eligieron los costarricenses para que gestionara el país 4 años. Y yo espero que los costarricenses valoren mi trabajo de 4 años no por ese caso, sino por todos los años. Y que ese caso se analice y se investigue y todo lo demás. Y si Mariano, como cualquier otro, incluido yo mismo, somos encontrados culpables de haber cometido algo, se le castigará. Pero yo lo voy a hacer cuando haya pruebas de eso y no las tengo. ¿Usted confía en que ese caso se va a esclarecer hasta las últimas? Sí, porque creo en el sistema de justicia costarricense, creo en la fiscalía, confío en la señora fiscal general. Soy un demócrata de los que dicen todavía hoy que los fallos judiciales no se discuten, se acatan, y yo creo que el sistema político costarricense saldrá adelante. Don Luis, hablando de sus amigos, bueno, más de sus compañeros de gabinete, antes de que don Carlos Alvarado le comunicara a usted la renuncia para aspirar a la candidatura del Partido de Acción Ciudadana, ¿usted alguna vez lo vio presidenciable? ¿Usted alguna vez pensó en don Carlos como su potencial sucesor? No como en potencial sucesor necesariamente, porque en esto uno, pues, no se pone a hacer eso. Bueno, yo por lo menos esos cálculos, pero que era un político con grandes posibilidades, sin duda. Tanto así que le pedí que se hiciera responsable de 2 ministerios críticos, el de desarrollo social, desarrollo humano, y el de trabajo, el IMAS y después el Ministerio de Trabajo, y que se encargara de la emergencia de Otto en Upala, que la coordinara. Es decir, uno no le da esa responsabilidad a alguien si no cree que esa persona tiene condiciones y eventualmente liderazgos que pueden llevar a más. Decía usted hace
no sé cuántos días hace unos días, durante la inauguración del Centro Internacional de Convenciones, un discurso, por cierto, muy bonito, que confía en que don Carlos va a ser mejor presidente que usted. Si tuviera que decir un par de cosas puntuales que don Carlos puede hacer mejor que usted, ¿cuáles serían, por ejemplo? Creo que él tiene mucha experiencia en la lucha contra la pobreza, desde antes de ser ministro, después siendo ministro de Limas, le tocó generar, junto con la señora vicepresidenta, el nuevo modelo para la atención de los programas sociales. Yo creo que en eso, él va a tener una gran posibilidad de ir mucho más lejos de lo que en algún momento yo imaginé. El otro tema es en el del desarrollo territorial, es decir, el ordenamiento territorial. Este es un tema muy generacional. O sea, ustedes, los jóvenes y especialmente los millennials, están muy preocupados porque haya armonía entre el desarrollo, el ambiente, pero también la movilidad. Y eso requiere en Costa Rica un esfuerzo superlativo, especialmente porque además estamos volviéndonos una sociedad de viejitos. Entonces vamos a tener que adaptar la sociedad y la estructura y el ordenamiento a esa nueva condición. Creo que Carlos también ahí podrá ser muy, muy bueno en esa materia. Don Luis, ¿qué planes tiene usted para después del 9 de mayo? Eh, lo primero que voy a hacer es voy a tomar una semana de vacaciones con Mercedes y con Inés porque ¿Solo una coinciden. semana? Sí, porque tengo que operarme, esa es la segunda cosa que tengo que hacer. ¿De qué se tiene que operar? Tengo un desgaste irreparable en mi cadera, por eso es que ustedes me ven renqueando un poquito. Tengo 2 años y medio, está yendo a la caja, y tengo los amigos con los que me encuentro a las 7 de la mañana en mi consulta. Me preguntan, hey, ¿cómo le va a Preci? Con la que vos, ¿cómo está? ¿Tu mamá? ¿Y cómo te fue? Y señora y tal. Me tienen que reemplazar la cadera. Y eso va a ser una operación en la segunda quincena de mayo. Entonces, voy a tener esa pequeña vacación, después me opero, después voy a estar 2 meses en convalecencia, porque es una operación que requiere de terapia y tal. De todos 60 años, voy a cumplirlos el 25 de abril. Entonces ya no es igual que cuando estaba más joven. Entonces me hace mucha gracia porque todo el mundo dice que voy a agarrar maletas. Bueno, no todo el mundo, algunos, me voy a jalar de aquí, escondida y todo eso. No, está muy extendido el el rumor. rumor. Sí. Entonces que no se preocupen, voy a estar aquí, me pueden ir a buscar ahí a Barrio Escalante, a la misma casa, no a la que supuestamente me estoy construyendo no sé a dónde, en Italia, en Ese España. también está muy bien. Voy a dejar a Costa Rica, yo, ¿cómo voy a dejar aquí? Tengo un par de invitaciones académicas para ir a dar clases fuera del país y las estoy ponderando, pero tendré dirección y teléfono, me voy a encontrar si decidiera irme. Entonces tengo que hacer eso es lo primero. Pero que volveré a la vida académica sin duda, a dar clases y espero también en la UCR, por supuesto que sí. Esos son sus planes. ¿Cuáles son los planes de Costa Rica después del 9 de mayo? ¿Usted lo ve con optimismo? Sí, sí los veo con optimismo porque primero creo que van a tener un gobierno muy estupendo, dirigido por un hombre con visión, fuerza, inteligencia. Segundo, porque este es un gran país. Yo confío mucho en el país, en su gente, en el trabajo que se ha hecho. Creo que hay en la sociedad costarricense, hay un ambiente optimista, progresista, eh, con grandes desafíos, incluido el más importante de ellos en lo inmediato, que es el fiscal, pero que no es el único. Creo que seguimos siendo un ejemplo en el mundo, un mundo lleno de violencia y que se está poniendo muy feo desde el punto de vista de las divisiones nuevamente entre bloques de países, pero creo que Costa Rica tiene ahí una gran posibilidad. Y principalmente porque me parece que tenemos la combinación correcta de desarrollo político y desarrollo económico para entrarle a la segunda mitad de este siglo con una lógica de sostenibilidad real. Así es que yo tengo optimismo por el país. Esto me interesa mucho. Usted asume la presidencia como un gobierno del Partido Acción Ciudadana. Termina siendo un gobierno del Partido Acción Ciudadana. Yo voy a decir que sí, por supuesto, porque no veo que hayamos hecho nada que haya traicionado, lesionado los principios
de ese partido. Pero también he de decir que cada vez menos en Costa Rica los gobiernos van a ser de un partido. Cada vez más los gobiernos van a ser de conglomerados sociales, partidistas, unos muy variados, dicho sea de paso, y otros no partidistas, que obligarán a que por lo menos el talante de esos gobiernos sea menos puro, menos ortodoxo, digamos. Usted me dice, ¿usted es ortodoxo PAC? No. ¿Ha sido el gobierno? No. ¿Será ortodoxo PAC el gobierno del presidente Alvarado Quesada? No, tampoco. El simple hecho de que tenga un gabinete pluripartidista así lo define. Pero creo que estamos ambos dentro de esta lógica de los partidos plataforma, decía yo, en algún momento en el pasado, que no son las viejas fortalezas imbatibles que parecían castillos medievales del pasado, sino que son como plataformas de un portaaviones a donde se aterriza y se despega, ¿verdad?, en una gestión mucho más diversa. Muchas gracias por su tiempo, presidente. No, muchas gracias a usted, Cristian. Cuando ya no queda mucho de presidente, sí. es muy valioso. Muchas gracias por esta conversación y por responder las preguntas de quienes escuchan este podcast, que fueron los que nos sugirieron de qué temas les gustaría que abordáramos con usted. Claro que sí, mucho. Un gran placer y ahí le quedarán, yo creo que muchas reflexiones para lo que viene, que dicho sea de paso, sigue siendo tan incierta como la vida misma. Gracias. Animal con Palabras ahora también está en Spotify. Escúchelo desde su cel cuando quiera y donde quiera. Muchas gracias a todo el equipo de prensa de la Presidencia de la República por su colaboración para la grabación de esta entrevista. La música del podcast es de la banda costarricense Magpie J. El episodio número 4 ya se está cocinando. Hasta pronto.